Sí, claro, porque bueno, hay Dale, antes de dale. esto me llamó bastante la atención porque cómo es que desde el gobierno se está dictando ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que parece que son buenas, ¿ok? Volvemos a la idea, a la misma idea. Parece que son buenas, ¿vale? Recomendaciones sanas, todas las cosas que te pueden ayudar a bien, pero todas estas cosas que pueden resultar buenas si se permiten una y otra vez, y nos vamos acostumbrando con ese tipo de temas, se va normalizando. Todo esto se va normalizando en nuestra mente y pues bueno, vamos a acabar, como lo dice ya el título, aislados, pero sobre todo Engañados. engañados. Así que, Leandro, yo sé que en la historia hay un montón Hay un montón, hay de un estos montón. casos, Hay un ¿vale? montón, Arturo. Pero Y, no nos vamos a ir tan atrás. y los que no conocen la historia están condenados a qué A cosa. repetirla. A repetirla. Así ¿Sí? es. No tenemos nada que temer del futuro a menos que nos olvidemos de cómo, bueno, en este caso Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Vamos a meternos un poquito de lleno en noticias locales, por lo menos mías, ¿sí? de Argentina. Serán aisladas las ciudades de Suncho Corral y San Pedro Guasayán. ¿Sí? Nuevamente, estas son noticias que ni siquiera de mi provincia ni mi ciudad, pero son ejemplos de lo que está pasando para que nos demos cuenta un poco hacia dónde se está moviendo todo. Estos son ciudades de Santiago del Estero. Se aíslan no personas, no familias, se aíslan ciudades enteras por este problema de la pandemia. Y no solamente el tema de aislar ciudades, sino el control del ejército, ¿sí? Ahora hablamos de otra ciudad y de otra provincia, Bariloche, Neuquén, donde ahora el ejército es quien controla a personas aisladas. Vamos a ir combinando todos estos factores que la verdad son bastante de riesgo. El ejército se sumará a las tareas de control de personas que deben cumplir con el aislamiento preventivo, porque son contactos estrechos de pacientes que contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus, ¿sí? El objetivo de estos controles es disminuir la cantidad de contagios en la ciudad, ¿sí? Tiene que estar el ejército para que la gente no actúe de una manera irracional. Dice la epidemióloga en Bariloche, perdón, la gobernadora, perdón, de esta situación epidemiológica. Ella dice, observamos que el contagio disminuye en los ámbitos con contactos más formales, porque allí se respetan las medidas de prevención, pero aumentan en los ámbitos informales, ¿sí? Ese es el gran espacio terrorista que hay hoy en día, ¿sí? En tu reunión de familia, con tus amigos, eso es lo peor que puede hacer. Y ella cita, en ningún lado se internaron los contactos estrechos de los pacientes positivos. Si no, escuchen, tendrían que tener ciudades enteras internadas, quizás privadas de su libertad. Estamos hablando de esta gobernadora, perdón, secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro. Bueno, acá estamos ya en España y voy a hablar primero de esto para hablar de lo siguiente, ¿sí? Los pueblos confinados hoy piden que aumenten los rastreos. Claro, ya se han relajado y ha vuelto para atrás, ha ido para adelante, para atrás en este tiempo de verano. Dice, hay gente que se ha ido sin hacerse la prueba. Se ha ido de vacaciones, se ha ido a la ciudad y no sabemos qué ha pasado. Bueno, ¿sabes lo que dijo el presidente? Moviliza el ejército, Diario Clarín, para rastrear casos de coronavirus. ¿Sí? Nuevamente el ejército, 2.000 militares van a ser movilizados por el avance preocupante de la pandemia. Ejército. 2.000 militares rastrean los casos de coronavirus, ¿sí? Y dice que este presidente anunció que su gobierno pondrá esos militares a disposición de las 17 regiones del país, competentes en materias sanitarias para labores de rastreo. Van a buscar, ¿sí? Van a ver quién tiene el coronavirus, van a hacer los hisopados, etc. Pero, si todo esto te parecía mucho, aislar ciudades, el ejército, insólito, dice un diario de Mendoza, ciudad de una provincia argentina, ponen fajas de aislamiento en casas para evitar que salgan en San Juan, otra provincia, ¿sí? Otra provincia argentina. El gobierno dispuso volver a fase 1 tras brote de contagios. Cerraron barrios enteros y pusieron fajas en algunas casas. Mirá,
Estas son las fajas, ¿sí? Las que se ponen cuando clausuran un comercio. Acá en Argentina por lo menos es así, no sé si en México, pero cuando no, sí, igual. se clausura y ponen esa faja para que nadie lo abra, ¿sí? Fíjense, está la fecha ahí en donde inicia y la fecha donde termina. Nadie puede abrir esa puerta porque rompe la faja. Ahí adentro hay gente, ¿sí? Por lo tanto, si no entendiste, ahí adentro de esa puertita hay personas. Dice... además se tomaron medidas polémicas, se cerraron barrios completos, hay brigadas sanitarias en las calles y se ejecutan testeos rápidos a muchas personas. Por cuestiones de copyright y un montón de cosas, yo no voy a pasar un video que nos compartieron, pero te invito a verlo en Telegram de Códigos Secretos, donde... no lo he subido, perdón. Donde pasan por las calles y te dejan la comida... ¿sí? Y no te permiten que vos vayas a buscarla, ¿sí? Te traen la comida a tu casa, te traen un equipo desinfectante y mientras tanto van pasando tirando el líquido y el humo para limpiar las calles, ¿sí? Así es, no podés salir a comprar, te trae el Estado la comida y los equipos de limpieza a tu casa. La decisión generó polémica, ¿sí? Y sobre todo del sindicato de médicos. Las fajas de seguridad cruzan las puertas y tienen fecha en la que los habitantes pueden salir. ¿Y por qué se pusieron mal? ¿O por qué les molestó esto? Denunciaron este sindicato de que de esa manera se viola el secreto y pueden generar acciones en contra de las personas que viven allí. Claro, Arturo tiene coronavirus. Todo el mundo sabe que Arturo es el leproso del barrio, ¿sí? Y además... Arturo, yo lo vi que la semana pasada salió de México y se fue a Estados Unidos y volvió. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Entonces le voy a quemar la casa porque él es una persona que no respetó y no tuvo conciencia social, ¿sí? Personas en aislamiento. Los médicos fueron los primeros en cuestionar a través de las redes sociales. Dijeron, señor gobernador, esto sobrepasa los límites. ¿Es la Inquisición? Se está violando el secreto médico, ¿sí? Buena referencia, buenísima, buenísima. No es el único lugar donde vamos a ver esto, ¿sí? Y los invito también a considerar... Bueno, acá está otra noticia donde vemos qué es lo que dice el gobierno. El objetivo es agilizar el trabajo de salud. Algo bueno, pero que se está convirtiendo en algo terrorífico, ¿sí? El gobierno provincial admitió la medida puesta en marcha a partir de habilitar que la cuarentena se realice en los hogares y la justificó al señalar que tiene el objetivo de agilizar el trabajo de esta Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, además de identificar los domicilios donde residen las personas consideradas contactos estrechos. Se trata de la misma leyenda que se coloca en los camiones que ingresan a provincia en tránsito a otros destinos para descargar mercaderías, etc. ¿Sí? Esto ya ha pasado. Hay una noticia, Arturo, de Argentina también. Perdón que voy a ser muy local de mi lugar. Pero, bueno, nuevamente son cosas que se están repitiendo y se replican en otras partes. Las viviendas del Procrear, que vos no sabrás lo que es, pero es un plan argentino de créditos de parte del Estado para que cualquiera, ¿sí? Sobre todo clase media, porque clase baja no acceden por un montón de requisitos, pueden acceder a través de un crédito a comprar su terreno, a construir su casa, etcétera, a pagar en 30 años, ¿sí? Con intereses muy bajos. Eso se conoce acá como Infonavit. Bueno, acá es Procrear, que existe de hace ya, no sé, 7 años, 6 años, me estoy equivocando seguramente, pero recuerdo que con el gobierno de Cristina ya empezaba este tema, así que 2013, 2014, ahí debe estar. Esas viviendas que se crearon o que se empezaron a construir desde esa época y que todavía no fueron habitadas, se van a utilizar en Ciudad Evita para internar enfermos leves de coronavirus, ¿sí? Se trata de 150 casas que ya están disponibles para habitar, ¿sí? Estas son las casas, que ya todo el vallado y todo eso llama... ¿sí? Es bastante tenso esto, sobre todo por lo que vamos a ver ahora. En las últimas semanas, esto es de abril, los municipios de zona oeste anunciaron que los clubes de barrio iban a funcionar como centros de aislamiento, ¿sí? Este artículo dice: las imágenes de las canchas, de los estadios, con camas en filas, parecen postales de otra época. No está diciendo de qué época, pero el que le entienda. Pero ahora se conoció que por disposición del Ministerio de la Vivienda, cada distrito podrá utilizar las casas sin habitar, que capaz vos, Arturo, estás pagando, ¿sí? O capaz yo estoy pagando para tener mi casita con mi esposa, las puede usar alguien que está con coronavirus o es un médico que trabaja en un hospital, ¿sí? Para aislarlos, para apartarlos.
Estas son de las 150 de las 288 viviendas, ¿sí? Donde se aíslan profesionales y pacientes. Esto, dice el gobierno, no afecta el destino final de la casa. Arturo, tu casa va a estar cuidadita, pero mientras tanto, en tanto la emergencia y vos no estés habitando, va a vivir otra persona, ¿sí? Obviamente los vecinos de esa ciudad se molestaron porque le están trayendo el virus a su lugar, y dice el gobierno que esta opción es más confortable que ir a galpones, ¿sí? Vamos a priorizar la mirada humana de todo esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! TN, otro diario, ¿sí? De Argentina, un noticiero muy importante. Coronavirus, esto es de mayo. Aislaron a pacientes sospechosos en viviendas del plan Procrear y despertaron el enojo de los vecinos. El mismo lugar, Ciudad Evita. Aún no fueron adjudicadas estas viviendas, pero dice la fuga, y presten atención a las palabras, porque fuga, yo me fugo de una cárcel, ¿sí? La fuga de uno de los pacientes encendió las alarmas. Hay una... Wow. Sí, esto es muy intenso. Si ustedes quieren verlo, sí, está abajo para que lo vean desde YouTube. Es un periodista del cual esta nota hace mención a cuando él va a Ciudad Evita, va de noche, ¿sí? Y el periodista Martín Cicioli habla con Dylan Gutiérrez, que es una de las personas que estaba viviendo en estas casas. En el video se ve muy claro ese diálogo que tiene. Le dice de lejos: estamos hace 5 días, somos de La Tablada, nos trajeron, ahora nos van a hacer testeo, o sea, no lo hicieron, y los trasladaron, según ellos, de forma equivocada, porque tuvieron contacto estrecho con un familiar que tenía tuberculosis y no COVID. Pero bueno, acá no es inocente hasta que se muestre lo culpable, sino que tenés COVID hasta que se demuestre que sos inocente, es al revés. Dice ellos: nos queremos ir porque no tenemos coronavirus. Parecemos presos porque estamos bajo llave. Bueno. Para pedir comida tenemos que gritar y los vecinos nos escuchan. Reconoció que el marido de su madre también se alojó en una de las casas y fue quien, el pariente, fue quien se había fugado días atrás, ¿sí? Este lugar donde fue trasladado este sospechoso de coronavirus y que fue puesto preso, por eso uno se fugó, también funciona de hotel para médicos, ¿sí? Pero, ¿sabes? Vamos a empezar a sumar cosas acá. Por un lado, ciudades aisladas, ¿sí? Ejército por otro lado. Tenés barrios que son cerrados para aislar gente, barrios que eran para otra cosa, que ahora las usan para esto en particular. Y esto pasó en estos días, por no decir en estas horas, una noticia. Se hacen pasar por víctimas del Holocausto, la nueva y polémica moda de TikTok, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, es me imagino que Arturo lo va a poder explicar un poquito mejor que yo, ¿sí? ¿De qué es TikTok? ¿Sí? TikTok es una nueva red social ahí que está de moda. Yo sé que tal vez para muchos no es algo un poco desconocido, también para mí lo es, pero en general es algo en donde tú subes un video precreado, donde tú te colocas una coreografía, haces una pequeña producción con un disfraz o algo, y comúnmente se utilizan voces, audios ya pregrabados para que tú los puedas imitar. Supongamos, hay un audio pregrabado en TikTok de Leandro dando la bienvenida. Yo puedo simular ser Leandro hablando y gesticulando tal como él lo hace. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Y por lo general simulando un audio. Por lo general se usa mucho, ¿sí?, para hacer acting, canciones y baile, canciones, parodias, por lo general bailes. Es de lo cómico y tiene una corta duración. En este caso son chicas y chicos que se disfrazan por medio de esta aplicación en gente que pasó por este holocausto. La primera chica dice: yo morí en el holocausto, está diciendo la primera, ¿sí? La última dice: mi familia y yo estuvimos en Auschwitz, estuvimos ahí prisioneros en Auschwitz, ¿sí? Nos están diciendo qué lindo cómo salí hoy en la foto, y son con una música, después si ven la nota, aparecen en Twitter las imágenes, las grabaciones, y es una música y ellas lo van presentando. En realidad es como que lo hablan, pero no se escucha la voz,
se ve el texto y todo muy dramático, ¿sí? Lo que están presentando, que se hacen pasar por víctimas. La red social china se ha visto envuelta en una nueva polémica después de que muchos sus usuarios recrearan a través de maquillaje, ropas e incluso escenas guionadas ser víctima de este holocausto nazi. Bueno, el memorial de Auschwitz salió obligado para pronunciarse al respecto en Twitter y presentó obviamente que todo esto puede ser ofensivo, hiriente. Algunos de los videos se acercan peligrosamente o incluso traspasan la frontera de la trivialización de la historia, ¿sí? Hacen algo banal, la historia como, bueno, hoy me transformo de un desaparecido del holocausto, mañana me puedo transformar en Hitler, pasado puedo hacer, bueno, cualquier cosa, da igual lo que vos hagas, es humor, es risa, ¿sí? Y ahí salen para decir, bueno, no es todo tan así, y bueno, discuten de que esto no debiera ser para atacar a estas personas, sino, bueno, con motivos para poder abrir el debate, ¿sí? Y que se presente y se advierta de acerca de estas situaciones. Una usuaria dijo que, bueno, lo hizo para educar a la gente. La situación acá, y lo presentamos porque, bueno, nuevamente el contexto del holocausto vuelve a salir acá, ¿sí? Por un lado estamos viendo todo esto que nos remite al gueto judío, y por el otro lado la trivialización de la historia, del holocausto, de todo lo que fue, para decir, bueno, es una risa, es un momento para divertirnos, todo esto que está pasando. Pero ¿saben? La Biblia dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Es lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, nada nuevo hay bajo el sol, ¿sí? Todo esto que estamos viendo, esta trivialización o también la puesta en escena de muchas situaciones que en otro contexto diríamos es dictadura, es holocausto, es un genocidio, no, es otra cosa ahora, ¿sí? Es por tu bien, es algo que te está ayudando a vos y tampoco podemos trivializar, podemos ponernos serio con todo, tenemos que divertirnos, ¿sí? Con todas estas aplicaciones. ¿Qué es esto? Bueno, es una foto con muy mala, con muchos píxeles, mala resolución, ¿sí? Podrían decirme. Pero nuevamente, ¿qué es esto? Bueno, una foto de hace más de 70 años, 80 años, sí. Pero, ¿qué es lo que dice atrás ese cartel que aparece atrás en escena? Que es la portada de este programa. Bueno, es un mensaje que aparece en dos idiomas. Lo busqué en el traductor, a ver si decía exactamente lo que vamos a ver. Y por un lado es alemán y por el otro lado está en polaco, ¿sí? Bueno, ya nos vamos metiendo un poco de qué significa esto, que es lo que hoy estamos leyendo, aislados y engañados. Según la enciclopedia del Holocausto, esa frase es la entrada al gueto de Varsovia, ¿sí? El gueto es un barrio cerrado, para decirlo en pocas palabras, y el cartel dice: área de epidemia en cuarentena. Solamente se permite al tráfico pasar sin detenerse. Y yo sé que a este punto, quienes me están escuchando, habrán visto, no creo que por lo menos una aunque sea, alguna película del Holocausto, alguna película que hable de la Segunda Guerra Mundial, alguna película que hable y trate acerca de lo que han pasado los judíos en la Alemania nazi, ¿sí? Todos hemos visto algo, hemos leído algo desde el diario de Ana Frank, en la escuela seguramente te han hecho leer, lo que sea, todos han pasado por esto, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces leíste esto? Área de epidemia en cuarentena, ¿sí? Un barrio tenía esta explicación: por favor, no pase. No solamente se permite al tráfico pasar sin detenerse, ¿sí? Bueno, veamos un poquito más qué es lo que dice esta enciclopedia. Si uno busca el artículo que se llama El engaño al público, dice que con el fin de ocultar sus verdaderas metas ideológicas y justificar la guerra y la violencia contra civiles e inocentes, describían a Alemania como la víctima de la agresión aliada y judía, ¿sí? El artículo comienza diciendo que era inconcebible para el sentido común que fuera posible exterminar a decenas y cientos de miles de judíos. Ahora, ¿cómo es que se dio esto? ¿Cómo es que se dieron los guetos? ¿Cómo es que algo tan malo ocurrió? ¿Sí? Esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora. Bueno, ¿y cómo se volvió algo muy normal? Y hoy al día lo vemos y nos entristecemos, nos ponemos mal y nos ponemos del lado judío. Y no estoy con esto queriendo decir que rechacemos lo que han pasado porque fue terrible, pero empezamos a ver las cosas como, no, esto es de hace 70 años, 80 años y jamás va a volver a pasar, ¿sí? Veamos un poco porque la historia y todo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí?
Dice, la propaganda fue una herramienta importante para obtener el apoyo de la mayoría del público alemán que no había respaldado a Adolf Hitler. Bueno, este aparato de propaganda de Joseph Goebbels, combinado con el uso del terror para intimidar a quienes no se sometían, permitió manipular y engañar a la población y al mundo exterior, ¿sí? Los propagandistas predicaron un atractivo mensaje de unidad. Escuchen bien porque esta frase la vamos a volver a repetir después. De unidad nacional, de un futuro utópico que tuvo resonancia para millones de alemanes. También organizaron campañas que facilitaron la persecución de judíos y de otros grupos que estaban excluidos de la visión nazi de esta comunidad nacional. Pero, si queremos ver un poquito más acerca de esta propaganda nazi sobre, especialmente, los guetos, consideremos en este mismo artículo este apartado. Dice, un tema recurrente de la propaganda antisemita nazi era que los judíos, ¿qué hacían? ¿Qué les pasaba a ellos? Transmitían enfermedades. Yo realmente cuando vi esto y vi lo que fue ese informe en TN, dije, esto de 2 más 2 es 4. Yo esto lo compartí hace tiempo atrás, pero con lo que pasó ahora en San Juan y que sigue ocurriendo, era tiempo de publicarlo esto, ¿sí? Para evitar que las personas que no eran judías trataran de entrar a estos barrios cerrados, a estos guetos, y vivieran por sí mismas las condiciones en las que vivían los judíos, las autoridades alemanas colocaban anuncios de cuarentena en las entradas, donde advertían sobre el peligro de enfermedades contagiosas, ¿sí? En ese cartel grande que veían era guarda, epidemia, cuarentena. Ahora escuchen bien la frase en verde. Como la higiene inadecuada y la falta de suministro de agua, aunadas, ¿sí?, sumadas a raciones insuficientes de alimento, deterioraban la salud de los judíos de los guetos, estas advertencias se convirtieron en una profecía autocumplida, ¿sí? Cuando el tifus y otras enfermedades infecciosas devastaron a las poblaciones en los guetos. Primero le dijeron, sí, aquí hay una enfermedad. El encierro les produce esa enfermedad, falta de higiene, falta de agua, falta de alimentos, y después eso que decían se cumplió en tifus y otras enfermedades por el mismo encierro. Fue el encierro lo que produjo la enfermedad y no la enfermedad la que los llevó al encierro. Claro. ¿Se entiende? ¿Sí? Aislados y engañados. La propaganda nazi utilizó estas epidemias provocadas por el hombre. Dice, esto no estoy diciendo yo, ni Arturo, ni un libro religioso, nada por el estilo, sino Enciclopedia del Holocausto. Provocaron estas epidemias provocadas por el hombre para justificar el aislamiento de judíos mugrosos de la población en general. Cuando cursé, Arturo, Historia Universal Contemporánea en la universidad y estudié acerca de este tema, ¿sí?, me presentaron algunas películas, entre ellas esta que van a ver acá en pantalla y de la cual voy a pasar 2 fragmentos cortos que están en relación con cómo se veía al judío en esa época, ¿sí? Son fragmentos de la película El Judío Eterno. Vamos a ver la primera y presten atención, está en español pero abajo está subtitulado. Cuando se abren los portones, los judíos salen de sus agujeros en masa. La repugnante ilustración nazi en la película El Judío Eterno compara el avance de los judíos en el mundo a las ratas. Tauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nichts anders als die Juden unter den Menschen. Judíos ratas, ratas judíos. No hay ninguna diferencia. Al igual que las ratas que salen de sus agujeros, así surgen los judíos de los guetos y llegan a todo lugar. Se rompieron todas las barreras. Los judíos salen de los agujeros del gueto y llegan a Stuttgart. Vean ahora que hace una comparación la película.
estaba escuchando lo que estaba diciendo. Fíjense ese corte que hace entre la entrada de los judíos a Stuttgart y ahí están las ratas que van entrando. Van ingresando. Ahí lo ven. Bueno, veamos este segundo recorte de la película. Die Juden aber sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter. Ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Sie tragen die Jahrtausende alten Züge des ewigen Schmarotzertums im Gesicht. Die Züge des ewigen Juden, der sich durch den Lauf der Zeiten und weltweiten Wanderungen stets gleich geblieben ist. Bueno, ahí podemos encontrar un poco acerca de esta película, estos dos fragmentos que, bueno, sintetizan un poco esa idea del judío como rata, el judío como transmisor de enfermedades, esta relación de que no hay solamente un vínculo racial, sino que hay una cuestión de salubridad social, de salubridad de la nación. La película se llama Rafael, el judío eterno, ¿sí? Esa es la portada de la película, ustedes la pueden buscar así por internet. Y nos metemos de lleno con qué es lo que dicen algunos historiadores al respecto, ¿sí? El primero que les voy a presentar es Nikolaus Bachmann, ¿sí? Que, para aquellos que quieran ver, es un librito un poquito grueso, ¿sí? No estamos hablando de... Es realmente una enciclopedia enorme de lo que es los campos. No es para leerlo en la playa un día aburrido, y la verdad que es bastante denso, pero hay una cita que está en la página 38, que está ahí en pantalla, de la cual vamos a leer algunos, 107, habla de la visión de Himmler, previo, o sea, esto es 1934, él decía que la nación alemana continuaba amenazada de muerte por los funestos enemigos, ¿sí? En un momento en que se los liberaron. Dice, representaban un peligro desde las bases del Estado y la sociedad para el tejido moral, y escuchen bien la frase, y la salud racial del pueblo. Esto a mí me llamó la atención. Sé que es un pensamiento también del autor, que está citando a Himmler, pero no habló nada más de la cuestión racial, sino de la salud racial, ¿sí? La nación tenía que combatir a muerte contra las fuerzas infrahumanas organizadas. No son ni humanos, decía acerca de los judíos. Para aniquilarlos, decía Himmler, tanto Himmler como sus partidarios sostenían que la nación debía alzarse en armas. Como soldados en el campo de batalla, las tropas que luchaban contra el enemigo interno en casa debían actuar por encima de la ley. Solo alcanzarían una victoria total por medio de un terror total, dirigido por los guerreros de la élite de Himmler. Y ahí menciona, la policía, y escuchen bien, arrestaría a los individuos perjudiciales para el cuerpo de la nación, ¿sí? Vayan pensando, todo esto estaba ya profetizado, ¿sí? Y va a volver a suceder, porque nada nuevo y bajo el sol. Y la SS los aislaría en campos de concentración. Lo que era para la salud racial del pueblo, ¿sí? Mejor que la nación perviva y no estos individuos contagien a todos con esto medio infrahumano. ¿Sí? ¿Le suena? Juan 11:50, Caifás dijo exactamente lo mismo. Y les dijo a su pueblo, ustedes no saben nada. ¿No se dan cuenta que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? ¿Sí? Y esto también en el Conflicto de los Siglos, libro que siempre recomendamos, el capítulo 1, encontramos de esta frase, que los dirigentes sabían que no tenían pecado, Cristo, ¿sí? Pero que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Y vean las frases que aparecen abajo en amarillo y celeste. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez, ¿qué cosa? Un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote, que eran mejor que uno muriera y no que toda la nación entera se perdiese.
En el conflicto de los siglos nos habla ya no del principio, el primer capítulo, sino el capítulo 40, cita el mismo pasaje, ¿sí? Y lean los últimos párrafos, las últimas frases finales. Dice, este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasando cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y me gustaría citar uno más, Arturo, que es un libro también de otro historiador, Götz Ali. La verdad que me ha gustado mucho esta frase y la quiero poner en pantalla. Él habla en su libro ¿Por qué los alemanes y por qué los judíos? Las causas del Holocausto, ¿sí? ¿Por qué tenían que ser los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y por qué justo los judíos? ¿Sí? Y en el capítulo titulado Una historia interminable, en el subtítulo Los débiles son los peligrosos, él da una tesis que me gustó muchísimo y la presento para que, bueno, compartir en este contexto. Dice, una crisis no se declara por culpa de una crisis, ni una guerra por culpa de una guerra. O sea, algo malo no ocurre por algo malo, y ahí y es esa tesis la que él va a presentar. Lo mismo ocurre con el Holocausto. Los que se limitan a decir que el antisemitismo alemán fue el causante del asesinato en masa de 6 millones de personas es una consecuencia del antisemitismo. En realidad están imaginando qué cosa lo peor. O sea, que hayan muerto muchísimos judíos es porque los alemanes eran re malos, ¿sí? Eran malísimamente malos. Y es lo que te venden en las películas, ¿sí? O sea, yo no estoy con esto queriendo decir que eran un pan de Dios, pero muchos nos venden esa idea, ¿sí? Y acá la va a presentar de forma sintética. Me he dejado guiar por 3 preguntas. Primero, ¿cómo justificaban, y ahí va a desarrollar todo su capítulo, cómo justificaban los antisemitas este resentimiento, rencor y odio? 1. La 2, ¿qué pensaban sus contemporáneos, ¿sí? Los judíos, los cristianos, acerca de este aumento del antisemitismo? Y lo tercero, ¿en qué contexto ocurrió todo esto? Bueno, él dice lo siguiente, un planteamiento empírico de estas preguntas se habría dado, por supuesto, hasta 1933. O sea, si vos quisieras buscar respuestas, las tenés que conseguir ahí, donde arrancó todo este problema, donde vos tendrías que buscar realmente cómo veían a un alemán, cómo veía un alemán, un judío, en esa fecha, y no como hacen las películas, en los supervivientes después de 1945, ¿sí? En la memoria. Y en vez de buscarlo en la memoria, habría que buscarlo en esos documentos y en aquellos que, como hoy bien mostré esta película, ¿sí? Había que sacarnos de estas ratas, ¿sí? Esta gente que vivía y que nos está sacando nuestros recursos, nos enferma, etc. ¿Por qué no de los supervivientes? Dice, los supervivientes y los que nacieron después hallaron ante lo indecible. A principio se callaron, tenían que hacerlo para sobrevivir, pero después de 2, 3, 4 décadas, los indescriptibles e inimaginables asesinatos provocaban, en un primer momento, explicaciones tautológicas, o sea, traumáticas, que dirigiéndose que hasta religiosas. La maldad la engendra el mal, lo diabólico lo inflige el diablo, y por ello hay que conjurarlo, ¿sí? Hay que sacar películas en contra de los nazis, películas en contra de esto. ¿Y qué es lo que termina diciendo este historiador? Él dice, al silencio le seguían explicaciones con las que borrar superficialmente el horror. Tan inhumano en sentido moral y jurídico fue el crimen, como humanas en sentido literal fueron sus consecuencias históricas. Y él dice, la historia del antisemitismo alemán demuestra que el mal no siempre se puede separar del bien. En determinadas circunstancias, el bien, o lo parcialmente bueno, entre comillas, engendra un mal profundo, ¿sí? Y es acá donde queremos presentar que lo que en algún momento pareció algo buenísimo, aislar a los judíos para que no se enferme la gente, en realidad terminó como lo que hoy estamos viendo, ¿sí? Y lo que hoy han presentado las películas en un gran mal. El genocidio, ahí dice de 6 millones. Bueno, no hay un dato preciso de todos esos números, pero sí que han exterminado a muchísimos, ¿sí? En algo en pos de un bien mayor, ¿sí? La salud racial de la nación alemana. Y para ir finalizando, Arturo, por el horario, leemos algunos capítulos de la Biblia que nos hablan exactamente lo mismo y de cómo esto se va a repetir, ¿sí? En Juan capítulo 16, verso 1 al 4 nos dice, estas cosas os he hablado para que ustedes no tengan tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando el que os mate, o sea, cuando el que haga algo muy malo, pensará que rinde servicio a Que Dios. hace lo bueno. Que hace algo buenísimo. ¿Pero por qué ocurre esto? Verso 3, os harán esto porque no conocen, no han conocido al Padre, a Dios, ni a mí. Ni a mí. O sea, al que ellos dicen que están rindiendo, no lo están haciendo, ¿sí? Así como los alemanes decían que lo estaban haciendo en pro de la salud, en realidad ese aislamiento en la antigüedad produjo las enfermedades que terminaron deviniendo en tifus y un montón de otras cuestiones, porque les prohibieron de lo que realmente era bueno, ¿sí? Hoy el aislamiento está provocando que la gente consuma de más de lo que necesita, ¿sí? Comida chatarra, porquerías, que es lo que produce realmente las enfermedades, nos lleva y nos condena a ver series y alimentarnos de los medios masivos de comunicación, que es pura basura, pura chatarra, y además... Para normalizar ciertas cosas. Exactamente. Entonces, lo que realmente es malo, la sociedad lo está llamando bueno. Y lo que es realmente bueno, lo están prohibiendo. Hablar, cantar, tener un encuentro con tu familia, salir y tomar aire puro, respirar sin tener nada en tu boca que te lo impida. Pero ¿por qué nos lo dijo esto Jesús? Os digo esto, para que cuando llegue esa hora, os acordéis que yo os lo había dicho. La Escritura nos dice, también en ese mismo capítulo, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, ¿sí? Y esto nos saca la paz, mis hermanos. Cuando vemos todas estas noticias, es muy probable que si viste la primera solamente digas, la verdad que esto no da para más. Y realmente pienses en miles de opciones, pero el Señor te lo dice de adelantado, para que en Él tengas paz, para que en Él tengas confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero tened, ¿qué cosa? Buen ánimo, estate feliz, sé gozoso, que nadie te saque esa alegría. Cantá, reí, habla con tus amigos. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. Otro pasaje, Arturo. En Isaías 26, 20 al 21, también nos da una recomendación, ¿sí? Aquellos que están pasando por ese momento, no sé tu caso, Arturo, en mi caso el sábado han vuelto de fase 4 a fase 3, o sea, nos han vuelto a encerrar, no podemos salir a caminar por la costa, no podemos tomar aire puro, no podemos hacer ejercicio libremente, no podemos encontrarnos con nuestras familias como tal vez se podía hacer hace meses atrás, o por lo menos algunas cuestiones básicas de salubridad no se pueden hacer ahora. ¿Qué te dice el Señor? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Hasta que pase la ira. Porque el Eterno viene de su morada. Él va a hacer justicia, no vos a través de tus pensamientos no, Él va a venir, Él va a hacer la justicia para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. A estos que nos están llevando a encierro, que nos llevan a prisión, ellos también van a terminar en prisión. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubriré más sus muertos. Apocalipsis 12 nos habla de una gran batalla que está ocurriendo. Y esa gran batalla se está dando contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No te dejes confundir, esto no es contra los antivacunas, no, acá está hablando particularmente contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿sí? Todo lo demás suma a la destrucción del ser humano. Pero hay un punto central acá, que así como lo fue en la antigüedad el creer en Cristo, en el tiempo del fin va a ser obedecer la ley de Dios. Esto está en el conflicto de los siglos, lo que estoy diciendo, al final del capítulo 1. Y el versículo 14. Esta es la paciencia de los santos. Acá donde nosotros tenemos que realmente poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Que si realmente guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger de la hora de prueba, ¿sí? Él nos da 3 mensajes importantes y nos dice, acá está la paciencia de ustedes. No que vayan al papado a confrontar, ni esto ni lo otro, sino que guarden mis mandamientos, que sean obedientes a mí y tengan, ¿sí?, la fe de Jesús. Arturo, hasta acá fue eso de algo muy bueno puede engendrar algo muy malo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es, y todas las cosas que colocamos en la parte de esta sección nueva que generamos de la ciencia y la tecnología, de esas cosas muy buenas para ayudar a aquellas personas que tienen déficits motrices para poderse comunicar de una manera más eficiente, así tal cual como pasó en el pasado, así tal cual como se diseñó esta estrategia
de mediática, de ver a cierta población de una manera que realmente era totalmente un engaño, así se pueden utilizar mucho más elementos los cuales nosotros estamos colocando acá para un fin. Es por eso que lo que siempre hacemos aquí es verificar 1, 2, 3 veces la fuente, para que a través de esa información podamos discernir hacia dónde va el mensaje. Yo sé que la mayoría de los medios de comunicación son propiedad de personas que tienen una agenda como tal, pero entre esa información podemos vislumbrar lo que está. Así que por esa razón se llama Códigos Secretos, y hasta acá hemos traído esta forma de ver la cuarentena que tal vez tú no lo habías visto. Y tal vez podrías decir, bueno, vale, es que es algo bien por nuestra salud. Perfecto, me quedo una semana más. Yo no estoy diciendo que salgamos a la calle a hacer fiestas, pero no todo lo que se coloca para nuestro bien desde estas esferas de poder, estas esferas religiosas, son buenas. Así que tengamos un espíritu más crítico, analicemos un poco más a detalle la información. Y sobre todo, como bien lo dijo Leandro, hagamos este filtro con la Biblia, porque ahí vamos a encontrar la mejor información. El mundo que nos rodea puede ser una pantalla, un escenario montado que uno a simple vista no puede percibir. Lo que creemos que conocemos es tan solo la punta de un iceberg y que muchos intentan develar. Pero todos los misterios, todas las profecías, todo lo que la humanidad ha buscado se enfrentan en un gran y único conflicto. Todos somos parte de él, porque el conocimiento es una luz, un resplandor que solo Dios nos puede revelar. Códigos Secretos. Todos los domingos por la noche, Arturo Argüelles y Leandro Pena estarán compartiendo actualidad, noticias y profecías, entre muchas otras cosas, en una transmisión, en un resumen para comenzar tu semana bien despierto. Códigos Secretos. No te lo pierdas.